Muy buenos días, el Señor les bendiga en este día precioso que estamos empezando a transitarlo en este mes de febrero. Y quería hoy, como todos los días de la semana, ¿verdad?, de lunes a viernes, transmitirles este poderoso mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje a través del devocional. Así que quiero en este día poder decirles que la palabra de Dios es viva y es eficaz para hacer su extraña obra en cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8. 17, 8. Muy bien. A ver, voy a ver si levanto el volumen. Ahí está. Perdón. Muy bien, hermanos. Primera de Reyes 17, versículo 8. Y leemos la palabra del Señor. Dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, vive Jehová. A ver, dice: vive Jehová, que no tengo nada. Entonces dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Esta es la palabra, hermano, que tengo en esta mañana para compartir con todos ustedes. Tenemos a Elías, un profeta de Dios, uno de los más importantes del Antiguo Testamento, y este hombre de Dios es enviado en medio de una situación caótica que vivía Israel, pues los reyes, el rey Acab y la reina Jezabel, habían llevado a toda la nación de Israel, al pueblo de Dios, los habían llevado a la idolatría, a cambiar los altares de Jehová Dios por los altares de un Dios pagano, un Dios terriblemente sanguinario, un ídolo llamado Baal.
Este Baal era personificado por una estatua de cuerpo humano, pero la cabeza era una cabeza de vaca o de toro. Entonces, a ese dios se le sacrificaban niños pequeños. Hubo altares que fueron encontrados por los arqueólogos donde había hasta 60.000 esqueletitos de bebés que fueron quemados en el vientre de ese ídolo porque tenía el vientre abierto y por detrás de la estatua se cargaba con leña una estatua de bronce y lo ponían al rojo vivo. Y entonces por una escalera subían los sacerdotes de Baal y tomando a los bebés los arrojaban en el vientre de ese ídolo y allí morían quemados, calcinados. Miles de niños de todo Israel fueron sacrificados a causa de que se habían volcado a la idolatría, dejando al Dios a quien ellos tenían que servir. Y Elías fue enviado para luchar contra Acab y Jezabel. Fue enviado para sacar al pueblo de Israel de esa idolatría y llevarlos a otra vez al verdadero culto a Jehová Dios. Entonces, hermano, antes de seguir con la lección, aquí hay una pequeña enseñanza que nosotros hoy necesitamos advertir. Las naciones no están enloquecidas por convertirse al Evangelio. No vayan a pensar que el gobierno de Argentina está loco de la vida por abrir las iglesias evangélicas y que todos nosotros estemos predicando en contra del aborto o en contra de la ley de género o la ley de esta lamentablemente ley horrible, ¿verdad?, de identidades cambiadas para mal. Entonces, hermanos, estamos viviendo casi la hora que vivió Elías, donde los gobiernos dejan al verdadero Dios para volcarse detrás de otros dioses, de la idolatría horrible que hay hoy en día. Y dentro de esa idolatría también se van creando leyes que corresponden a poder ser obedientes a esas doctrinas falsas y no a la gloriosa palabra del Señor. También, hermanos, la época de Elías me representa este tiempo de pandemia. Elías durante 6 meses, después que dio una palabra profética de que no iba a llover sobre la tierra por 3 años y medio, 6 meses tuvo que huir de Acab y de Jezabel porque lamentablemente lo buscaban para matarlo. Los ejércitos fueron soltados para matar al siervo de Dios. Hoy en algunos lugares ya de América Latina se está poniendo preso a pastores que predican en contra del pecado y en contra de las leyes paganas, horribles, que el hombre quiere imponernos y que de alguna manera lo impone a través de ese voto, de esa ley que está avalado por los gobernantes. Así que, hermano, hemos luchado mucho para que el aborto no se dé, el aborto legal no se dé en Argentina. Sin embargo, el primero que salió y cumplió, porque fue lo único que cumplió hasta ahora, el presidente de esta nación de Argentina fue el primer, el de empujar, ¿verdad?, a que esta ley salga, y cuando salió la festejaron lamentablemente con una sarta de gente que nada tiene que ver con un pueblo cristiano, un pueblo que adora, que ama, que busca las leyes de Dios. Así que, hermanos,
Elías corría peligro y por 6 meses estuvo en un arroyo llamado Kerit, escondido, y allí Dios lo alimentó a través de unos cuervos que por la mañana y la tarde le traían pan y carne para que él coma. Pero a lo largo de ese medio año el arroyo se secó y todavía quedaban 3 años de sequía. Y ya la gente empezó a sentir la pobreza, empezó a sentir que los campos se secaron, se volvieron estériles, las nubes no subían al cielo, pero también el intento de Acab y de la reina Jezabel por matar a Elías cada día era más intenso, así que entonces se iban acercando hacia donde él estaba escondido en el arroyo de Kerit, una especie de pequeño brazo del Jordán. Entonces, hermanos, en la lectura que hoy hemos leído, en esa lectura encontramos ahora Elías siendo enviado a Sarepta de Sidón, una ciudad del reino de Sidón, donde Dios dice había preparado una viuda para darle el sustento, la comida, mientras duren los 3 años que quedaban de la gran sequía. Y saben, hermano, es interesante porque Dios no hace cosas como hacemos nosotros los seres humanos, apuntando a que puede salirnos bien o puede salirnos mal. Cuando Dios escoge una cosa, Él sabe lo que está haciendo. Y saben que cuando Dios le dijo, mira, Elías, vas a ir a Sarepta, la ciudad de Sidón, la capital del reino, y te vas a esconder en la casa de una viuda. Saben, hermanos, que si yo hubiera sido Elías, le hubiera dicho, querido Dios, el rey de Sidón, el rey Edbal de Sidón es el papá de Jezabel. Esta Jezabel era una princesa pagana, bruja, hechicera, y se había casado con este otro rey flojo, este gobernante llamado Acab, y fue dominado por Jezabel, ya lo hemos visto en los estudios de la palabra del Señor, y entonces hacía lo que Jezabel determinaba, y por eso vino ese cambio de culto, del culto a Jehová, reemplazado por el culto a Baal. Entonces, hermanos, si yo hubiera sido Elías, le hubiera dicho, Señor, me estás mandando a la boca del lobo, me estás mandando a la casa del padre de Jezabel, y seguramente que no me van a perdonar. Si me agarran, me atrapan, me entregarán vivo a Jezabel para que ella corte con mi vida. Pero como les dije hace un momento, Dios sabe hacer bien las cosas. Y entonces, hermanos, Elías avanzó en secreto durante la noche. Dice que llegó allí seguramente en la mañana temprano, y entonces cuando llegó a la puerta de la ciudad de Sarepta, allí se encontró no con una mujer rica, no se encontró con una mujer pudiente, no se encontró con una mujer de un nivel de clase social alto, se encontró con una mujer harapienta, pobre, desahuciada, lamentablemente en una condición de pobreza extrema. Y él la encontró en la entrada de la ciudad, y esta mujer no solo que era viuda, lo cual ya su condición era malísima, pues ser viuda en la antigüedad era quedar desprovista de toda ayuda. Y entonces, hermanos, Elías cuando la vio,
entendió que Dios había preparado una viuda para sustentarlo y ahora el Señor le estaba señalando que la viuda era esa que andaba juntando unos palos. Y saben, hermanos, allí le habló. Él estaba sentado, seguramente cansado de haber caminado durante toda la noche para llegar a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad se sentó a descansar sin saber qué le deparaba. En ese lugar estaba el palacio del padre de Jezabel. Allí vivía el rey también pagano, satánico, llamado Edbal. Y entonces el plan de Dios era tremendo, porque en ningún lugar iría a esconderse una persona a la que la buscan atrapar. No iría a esconderse casi en las narices del enemigo. Es como que a alguien lo busquen para ponerlo preso y se esconda en la cárcel. Entonces allí nadie lo va a buscar. Y así fue porque Elías le habló a esta mujer que iba pasando con esos leños en la mano y le dijo: mujer, ¿puedes darme un vaso de agua? Hermano, le estaba pidiendo algo costoso. Hacía 6 meses que estaba durando la sequía. No había agua, ya empezó a acabarse. Y esta mujer seguramente tenía alguna vasija y dijo: ¿cuál es el problema de darte un poco de agua? Y entonces, hermano, fue para buscar el agua. Aparentemente su casa estaba ahí cerca de la salida de la ciudad. Y entonces el profeta lo volvió a hablar y le dijo: mujer, junto con el agua, tráeme un bocado de pan. Allí se dio vuelta la mujer y le dijo: vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. O sea que lo reconocía como un hombre de Israel. No tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina. Versículo 12. Tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía estos leños para hacer un pequeño fuego, cocinar este puñado de harina, comer con mi hijo, con el único hijo que tengo, y dejarme morir. Voy a suicidarme, voy a sentarme a esperar la muerte porque ya no tengo comida y el agua que tengo también es escasa. Así que entonces ahora, hermanos, el hombre de Dios suelta la palabra del Señor. Dice: ve y haz como has dicho. Ve y haz pan. Prende el fuego, vuelca la vasija de harina sobre la mesa, vuelca el aceite, porque así ha dicho el Señor, que desde aquí a 3 años no va a escasear la harina, ni va a menguar el aceite de tu tinaja. Y entonces la mujer fue, hizo como Elías le ordenó, y entonces, hermanos, trajo pan abundante para Elías, y luego por 3 años y medio, escuche bien, hermano, 3 años y un poquito más que duró la gran sequía, la viuda comió, ella, Elías, el hijo de la viuda y toda la casa de la viuda. ¿Quiénes eran los de la casa de la viuda? Cuando supieron que la viuda era la única que tenía comida en Sidón, vinieron sus parientes, sus hermanos, hermanas, sobrinos,
sus abuelos. Y todos los días la mujer volcaba la pequeña tinaja del puñado de harina y la pequeña vasija del poquito de aceite, y de allí salía el pan abundante que los mantuvo alimentados durante 3 años más, hasta que Elías abrió la boca en el monte Carmelo, y ante el desafío y la destrucción de los sacerdotes de Baal, la lluvia volvió después que las nubes, por la oración de Elías, subieron al cielo. Así que, hermanos, nosotros estamos viviendo quizás no una sequía, tenemos agua en la canilla, pero creo que estamos viviendo una de las peores pandemias que ha atacado a la humanidad, porque no es solamente de Argentina, es el mundo entero que está en caos. Y en medio de esta hora, donde unos han decidido adorar al diablo, buscar leyes contra Dios, nosotros necesitamos sostenernos en el tiempo de la prueba. Y tenemos que creer, hermano, en 2 aspectos: que la palabra, el pan de la vida, que es la Biblia, nunca va a escasear. Por eso es que todos los días yo me levanto y puedo predicarles el mensaje de la palabra del Señor. Y si pudiéramos estar, no sé, 10 años más, pudiera estar todos los días transmitiendo la palabra del Señor, y nunca este libro va a terminar de alimentarnos con el pan del cielo, con la palabra de Dios, con el maná celestial que Él tiene para restaurar, fortalecer la vida de los cristianos. Pero quería también decirles que en esta hora de crisis económicas, crisis por todas partes, crisis de enfermedad, crisis de pérdida de seres queridos, crisis de trabajos y de empresas que se cierran, otras que se van del país. Y la condición de Argentina este año 2021 no va a ser mejor que el 2020, cuando comenzó este virus. Aparentemente vamos casi camino de pobreza, de miseria, de un gobierno que no sabe qué hacer, que ya lo único que hace es lastimar a los hombres, a los jubilados, a los niños, a todos. Y en medio de esta hora nos toca estar a usted y a mí en este país, y aún a algunos hermanos de otros países también en sus lugares seguramente están viviendo momentos parecidos. Pero quiero decirte que hay en esta mañana una palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es que escoge a alguien como Dios dijo: señora viuda, usted lo va a cuidar Elías. No. Es el hombre de Dios, la mujer de Dios, que tiene que soltar la palabra, e inmediatamente esa persona será un canal de bendición. Entonces, hermano, cuando Elías le dijo: mira, mujer, Dios ha dicho, le estaba diciendo a una mujer pagana, a una mujer que no creía en Jehová Dios, que era adoradora de Baal, era adoradora de Astarte, de esa diosa pagana. Pero ella creyó a la voz del hombre de Dios y pudo sostener su casa, su hijo, durante 3 años, aprender a vivir en la fe que tenía este hombre de Dios llamado Elías. Y termino, hermano, este pequeño mensaje diciéndote que cuando Dios envía a Elías a Sarepta, no lo envía a una ciudad cualquiera. Ya dije que era el lugar donde vivía el padre de Jezabel. Nunca Jezabel se hubiera animado a buscar
cerca de la casa de ella, del palacio, al profeta de Dios. Seguramente pensaba que se había alejado, que se había ido muy lejos, pero estaba allí nomás cerca, escondido en la casa de la viuda. La palabra Sarepta es interesante porque uno de los significados en el castellano es lugar de refinamiento. Lugar de refinamiento. ¿Por qué Sarepta se llama lugar de refinamiento? Porque allí antes había unas grandes aceiteras que tomaban el aceite, lo refinaban, lo purificaban muchas veces a través del calor hasta quedar un aceite de primerísima calidad que era enviado a través de los puertos para ser vendido, y de esa manera Sarepta era un reino bastante pudiente en lo económico. Sin embargo, esas aceiteras habían quebrado, ahora no existían, y la pobre viuda tenía solamente un poquito de aceite en una vasija. Pero saben, vivía en Sarepta. Y hoy usted y yo estamos viviendo en Sarepta. Peligro por todas partes, escasez por todos lados. Pero Sarepta es el lugar de refinamiento donde la fe del profeta de Dios fue purificada una y otra vez para creer que todos los días el pan iba a estar en la mesa, que todos los días la viuda iba a estar bien y que todos los días ese niño que era el hijo de la viuda y que en algún momento murió, Elías lo resucitó porque su fe se hizo fuerte en ese lugar. Así que, hermanos, la viuda, sin querer, fue su fe, la fe que ahora puso nuevita en Jehová Dios, le ayudó a vivir, a sobrevivir 3 años de sequía con toda su casa. Esa mujer que nadie la miraba, que estaba a punto de suicidarse cuando la encontró Elías, ahora ella era la que juntaba a toda su familia, una familia numerosa, que comían del pan junto con el siervo de Dios en todo el tiempo de la gran sequía. Así que, hermanos, oramos al Señor. Padre, te ruego que bendigas a tus hijos y que tu palabra sea de aliento, de fuerza en este día. Y hoy, Señor, igual que un Elías moderno, en medio de la Sarepta que nos toca vivir en esta Argentina o en cualquier otro país, Señor, tú tienes una palabra de vida. Tú tienes una palabra de bendición. Y en este día, Señor, yo suelto esta palabra que está escrita aquí, Señor, en las Sagradas Escrituras, que mi harina no va a escasear, que mi aceite no va a menguar hasta el día que tu palabra libere a las naciones. Señor, bendigo a tus siervos que están luchando por llevar adelante sus iglesias, sus congregaciones. Bendigo a tus hijos e hijas que todos los días tienen que pensar cómo voy a hacer para salir hoy adelante. Pero hoy, Señor, nos tomamos de tu palabra. Y si no hemos tenido fe más antes, ahora esa fe la vamos a refinar, la vamos a probar una y otra vez hasta que dé resultado como le dio a la viuda de Sarepta. Bendigo a tus hijos, a los que están enfermos, a los que están en necesidad o en lucha. Bendícelos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. El Señor les bendiga.
Esta tarde tenemos el estudio de la palabra del Señor. Estamos mirando la fe según el libro de Hebreos. Y en este día voy a soltar algunos ejemplos de fe, como el caso de Elías, otros que hay abundante en la Biblia, ejemplos de fe de hombres y mujeres que están mencionados en el libro de Hebreos y cómo Dios animó a la iglesia a través del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Así que hoy la lección se llama Ejemplos de Fe y lo vamos a tener a las 15 horas, tanto por WhatsApp y ahora por este nuevo medio que se llama Telegram, que también junto a un gran amigo y colaborador, Eloy, está usándolo también para transmitir la palabra del Señor. Eso va a ser a las 15 horas, así que hermano, les invito, y luego de los audios de la lección tenemos que contestar una cantidad de preguntas, no sé, a veces son 8, a veces son 10, a veces son 6, pero un cuestionario con el cual nos vamos haciendo acreedores pronto de un certificado de este pequeño curso que hacemos a través de las redes sociales. Y también, hermanos, este devocional se llama Operación Sarepta, y ahora usted ya sabe por qué, porque nos basamos en esta palabra donde Dios trajo esa palabra de promesa hacia cada uno de los que escucharon en medio de la gran sequía que Dios puede sostenernos. Tenemos una ayuda a viudas carenciadas y hemos hecho el desafío para este mes y el mes de marzo de poder conseguir, si es posible, 50 kilos de leche en polvo para poder ayudar de esta manera a toda esta gente que está necesitada, que a veces no tienen todo el alimento necesario. Así que les animo a que ustedes puedan darnos una mano, se unan a Operación Sarepta y estaremos orando por ustedes para que nunca haya escasez y para que, como la viuda de Sarepta, de haber sido alguien que buscaba ser ayudada, luego pasó a ser una ayudadora. De haber sido bendecida, pasó a ser una bendecidora de muchos y nunca volvió a faltarle nada. Y por lo tanto quedó famosa en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, el Señor les bendiga. Desde Santiago del Estero, un abrazo a todos los amigos que están enviando sus mensajes. Señor les ayude, les anime en medio de esta hora y préndanse del Señor, porque el tiempo que viene es necesario que se levanten muchos Elías y muchas viudas de Sarepta para hacer frente a todo aquello que está golpeando el mundo entero, hasta que podamos ver la manifestación y el avivamiento que va a venir a través de los planes de nuestro Dios para este planeta. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo grande desde Santiago del Estero para todos ustedes. Gracias.